Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a este su programa Reavivados por su palabra. En esta mañana vamos a estudiar juntos el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. A este capítulo le he titulado como la apostasía. La apostasía es una actitud que el cristiano toma como fruto de una decisión lamentable, ¿sí? Significa apartarse de la iglesia. Y nada mejor ilustrarla con esta imagen. Una persona que está en tierra firme, pero que pensando que está haciendo lo correcto, se aparta de esa tierra firme, dando un paso al vacío, dando un paso al abismo. ¿Será que podría solucionar una persona todos sus problemas dando un paso al vacío? ¿Será que ayuda mucho a alejarse de tierra firme? ¿No tener puestos los pies en la tierra? ¿Estar fuera de la realidad? Las decisiones que nosotros tomamos pueden ser para vida eterna o para muerte eterna. Por eso, nuestro Dios ha permitido que el capítulo de hoy nos hable acerca de esta decisión tan importante. ¿Qué es mejor? ¿Permanecer dentro del redil de Dios, de la protección divina, o irnos a buscar protección en alguna otra parte? Nosotros en la historia del rey Salomón tenemos aspectos muy positivos, muy bonitos, fruto de buenas decisiones que él tomó al principio. Pero cuando él apartó su corazón de Dios, cuando él comenzó a tomar decisiones independientes de Dios y de la voluntad de él, entonces fracasó. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Te invito a abrir tu Biblia junto conmigo y leer. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, dice. Hermanos, amigos, cuán triste es esta primera decisión que tomó Salomón. Nosotros vimos en el capítulo 1 de Primera de Reyes que él se casó con una mujer egipcia, la hija del faraón, y mucho después él llegó a normalizar el yugo desigual. Y ese es el problema con la desobediencia a Dios. Cuando lo hacemos una vez y permanecemos en ese pecado, ya con el tiempo nosotros lo normalizamos en nuestra vida. Ya se convierte en un hábito, en una costumbre. Y es más, hasta justificamos ese pecado. Y no le encontramos una justificación, sino que podemos hacer una lista enorme de justificaciones para ese pecado. Como por ejemplo, muchas personas que abrazaron la ley de Dios y por eso entregaron su vida a Jesús y aceptaron la verdad del sábado, hoy en día ya no guardan el sábado, están en apostasía, se han alejado de Dios, trabajan en sábado y encuentran mil excusas para justificar su desobediencia a Dios respecto a eso. He escuchado muchas veces decir, bueno, el Señor comprende mi necesidad, comprende mi escasez, mi pobreza, no tengo de otra, tengo que usar el sábado y Dios me perdona. Dios es un Dios de misericordia. ¿Acaso eso no dice la Biblia? Es una justificación. Cuando ya nosotros justificamos nuestro pecado, significa que ya es muy posible que hayamos cometido el pecado contra el Espíritu Santo, que según Hechos capítulo 5 es el pecado imperdonable. Cada vez que nosotros largamos al Espíritu Santo de nuestra vida, también se nos va volviendo una costumbre.
y llega el momento en que el Espíritu Santo simplemente ya no habla más. Y cuando eso pasa, es cuando la conciencia está adormecida, hermanos, amigos. Cuando antes sentíamos remordimiento, sentíamos tristeza por desobedecer a Dios, pero cuando el Espíritu Santo ya no está esa voz. Ya no hay ningún ápice de tristeza, ningún ápice de dolor por la desobediencia a Dios. Comenzamos a normalizar, comenzamos a justificar y comenzamos a renegar de aquellos que nos predican acerca de la observancia de la ley de Dios, del cumplimiento de su voluntad para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Y entonces se da la apostasía. Hermanos, amigos queridos, el yugo desigual es como intentar unir una manzana y una naranja, como vemos en esta imagen. Tratamos de hacer 1000 cosas para que funcione algo que según la palabra de Dios no va a funcionar. Y eso va a traer problemas a corto, mediano o largo plazo. Dios nunca se equivoca. Cuando Dios nos habla a nosotros, sus hijos, nos dice las cosas como son. No porque a Él le guste darnos la contraria. No porque Él sea malvado y un Dios tirano y autoritario. Al contrario, Él nos da las pautas que necesitamos conocer para vivir tranquilos y felices ahora. Es importante que nosotros reconozcamos, hermanos, el peligro antes de cometer la apostasía. Y el peligro de la apostasía es realmente grande. Es lo peor que puede hacer un cristiano que un día entregó su vida a Jesús. Alejarse de Dios. Pensar, imaginar que fuera de Dios podemos encontrar solución a nuestros problemas, alivio a nuestros pesares. Muchas veces el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y nada es eso, es nada. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Amigos queridos, la poligamia en muchos países todavía es legal. Es más, las religiones en esos países, tales como el Islam, aprueban la poligamia. ¿Sí? En un tiempo, en el mundo hebreo, la poligamia era correcta también. Hasta que pronto Dios encaminó esos pensamientos, esas filosofías de los hebreos, y los condujo a su luz admirable. Hoy ellos entienden que la poligamia no es el camino, y todo el mundo cristiano así lo entiende. Sin embargo, han aparecido los derivados de la poligamia, como por ejemplo el poliamor, ¿sí? O el amor libre, donde una mujer o un varón acuerdan que no van a estar parametrados el uno para el otro, ¿sí? Que no van a ser ajenos para otras damas o para otros varones. Y se dan esa libertad, entre comillas, para poder tener relaciones extramatrimoniales, o ni siquiera ya existe el matrimonio, sino solamente se convive. Y cuando se les habla de matrimonio a una pareja, muchos comienzan a decir, pero el matrimonio es un problema, el matrimonio trae divorcio, el matrimonio no es el seguro de nada. Y en cambio mencionan que la convivencia es el mejor camino. La Biblia nos menciona en los libros proféticos que en los últimos días antes de la segunda venida de Jesús va a ocurrir esto. A lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. No pasemos por ese trance. Evitemos, hermanos. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nunca se equivoca.
La fuente de la palabra de Dios es una mente perfecta. Necesitamos confiar en ello. Así que el poliamor, el amor libre, la poligamia, son cosas que Dios aborrece. Dios fue claro en su 7º mandamiento: no cometeréis adulterio. Lamentablemente, Salomón tomó la mala decisión de tener 700 esposas y 300 concubinas. Y eso le condujo a otro pecado más. ¿Por qué es así? Cuando una persona toma la decisión de pecar contra Dios, no se queda ahí con un solo pecado, sino que le suma más pecados y más pecados. Cuando menos lo imagina, la persona está embarrada en muchos pecados y por lo tanto en muchas consecuencias funestas del pecado. Si hay algo que nosotros debemos odiar en este mundo, es el pecado. El pecado destruye al ser humano, destruye todo lo que tiene el ser humano. A veces cometemos pecados que no los catalogamos como lo que son, como pecados. A veces infringimos mandamientos que no los consideramos como mandamientos, los consideramos en todo caso como mandamientos menores. Tal es el caso del 5.º mandamiento, que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. De pronto hoy estoy hablando para algún hijo o hija que no están obedeciendo lo que sus padres aconsejan y que aconsejan de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Padres cristianos, padres temerosos de Dios, padres que oran cada mañana por sus hijos. Posiblemente estoy hablando para un hijo o una hija que están haciendo exactamente lo contrario a lo que sus padres le indicaron, a lo que sus padres le enseñaron. Ten cuidado, ten muchísimo cuidado. Infringir un mandamiento, según Santiago 2:10, nos hace culpables de todos. Y recibimos las consecuencias como que si hubiéramos infringido los 10 mandamientos completos. No necesitamos pasar por eso. Las historias en la Biblia sirven para que nosotros podamos abrir los ojos y evitar el sufrimiento que trae el pecado. El rey Salomón, después de haber cometido el yugo desigual, de haberse unido en yugo desigual, después de haber cometido poligamia, y vaya qué tremenda poligamia, ahora él fue conducido por todo el resto de pecados a la idolatría. En Primera de Reyes 11, 4-6 dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. En el versículo 5 habla de Milcom, ídolo abominable de los amonitas. ¿A qué Dios llamaba como abominable? Lo abominable es todo aquello que realmente excede en maldad, ¿sí? Estos ídolos paganos no eran simples estatuitas allí quietecitas. Estaríamos cometiendo un grave error al pensar en ellas como algo inocente. Estos ídolos paganos tenían formas de adoración abominables realmente para Jehová y para los ojos de cualquier ser humano hoy. Y es que la forma como se adoraba a estos ídolos era a través de orgías sexuales, donde múltiples personas se mezclaban entre ellas y al día siguiente pues seguían siendo vecinos, seguían siendo familia, primos, hermanos, pero una noche antes era una triste orgía. Esa era la forma de adoración a estos ídolos. No gratuitamente los hebreos abandonaban a un Dios todopoderoso para seguir a simples estatuas. Ellos se veían atraídos por este tipo de prácticas sexuales que denigran al ser humano. Y también otra forma de adorar a este tipo de ídolos era ofreciendo sacrificios humanos, vidas inocentes, en sacrificio a estatuas. Qué ilógico, ¿verdad? Qué triste,
Qué abominable realmente. La idolatría. Como podemos ver en esta imagen, vemos a una mujer pagana convertida en reina por Salomón, ¿sí?, que le estaba conllevando a él a adorar a dioses ajenos, a levantar imágenes en su reino. Un rey que había construido un templo maravilloso para adoración a Dios, un rey que había orado tan largo, ofreciendo su gratitud, su devoción a Dios, y ahora adorando a ídolos. Eso sucede cuando apostatamos. Comenzamos a hacer cosas que en nuestra plena razón no haríamos. Cosas que realmente nos podrían avergonzar en el futuro. Y no solo a nosotros, sino a nuestras generaciones. Los resultados de estas malas decisiones, los resultados del pecado de Salomón, de su apostasía, fue que Dios determinó dividir a su reino. Vamos a leer el versículo 9 hasta el 11. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. 2 veces se le había aparecido Dios a Salomón. 2 veces había tenido Salomón el privilegio de hablar con Dios. Pero esto no bastó. Nosotros podemos ver a lo largo de nuestra vida muchos milagros. Estoy seguro que más de uno de los que me están viendo en estos momentos pueden hacer una lista enorme de milagros que Dios ha hecho en su vida, en la vida de familiares, en la vida de amigos, vecinos, de su iglesia. Pero cuando uno entra en apostasía, hermanos, pareciese que todos los milagros los botamos al tacho. Nos olvidamos del amor de Dios, de lo misericordioso que fue un día con nosotros. Y nos rebelamos. Y no contentos con ello, llevamos a muchas otras personas a la rebeldía, a la desobediencia contra Dios. Dios le dice aquí en el versículo 11, romperé el reino. Una vez Dios le dijo al profeta Jeremías que busque un alfarero. Cuando el profeta Jeremías llegó, vio cómo el alfarero, con mucha diligencia, fabricaba esos, vamos a llamarle esos maceteros de arcilla. Y los moldeaba, pero cuando de pronto algo salía mal, el alfarero rompía ese macetero y tenía que volver a fabricar otro. Y entonces Jeremías no veía como algo lógico eso. ¿Por qué romperlo? ¿Por qué no tratar de arreglarlo allí nomás? Pero para un alfarero era más sencillo romper todo y volver a hacer una nueva creación. Nuestro Dios, aún el rompimiento que hace con nuestras vidas, por malas decisiones que hemos tomado, por la apostasía que hemos tenido, aún eso no es para destrucción total. Aún ese rompimiento que Dios hace en nuestras vidas es con misericordia, para volver a formar una nueva criatura, para volver a moldearnos a su imagen y semejanza, porque es la única forma como nosotros podremos heredar el reino de los cielos, si nos dejamos moldear ahora, en vida, en esta tierra. Necesitamos muchas veces rompernos así para recapacitar, para volver a los caminos de Dios. Sin embargo, no es necesario. En esta mañana yo te invito a que no esperes ser roto como el reino de Israel,
que 10 tribus fueron apartadas para el norte y 2 para el sur. No esperemos el rompimiento de nuestro hogar, no esperemos el rompimiento de nuestros sueños, de nuestras metas. Dejémonos hoy guiar por Dios, por su Espíritu Santo. Hoy que todavía no existe sufrimiento y consecuencias, aprovechemos este tiempo de gracia y vayamos a Dios. Digámosle: Señor, aquí estoy. Quiero evitarme el sufrimiento. Dame fuerzas para obedecerte, para comprender, Señor, que no necesito sufrir como Salomón o como David para recién darme cuenta que puedo hoy evitar tantas desgracias en mi vida. Primera de Reyes 11, versículo 39. Vamos a terminar con esto. La palabra de Dios dice: yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Qué palabra tan maravillosa. Así es la gracia de Dios. Él aflige para que nosotros podamos ser restaurados, para que nosotros podamos abrir los ojos y evitarnos más y mayores sufrimientos. Pero no para siempre es la aflicción que Dios permite en nuestras vidas, ¿sí? Encontramos aquí que Él menciona esa frase tan maravillosa: no para siempre. No para siempre son las llamadas de atención. No para siempre hay que pasar por el desierto del sufrimiento por causa del pecado. Dios está dispuesto, ahí nos extiende la mano y nos dice: hijo, ya no camines solo. Todavía no te ha quedado claro que sin mí nada puedes hacer. Toma mi mano, te la ofrezco. Levántate, estoy contigo. Te amo. Quiero bendecirte, quiero sacarte de eso, de esas consecuencias. Quiero volver a ser el amo de tu vida, porque solo conmigo puedes ser feliz. Quiero en esta mañana invitarte a que junto conmigo hagamos una oración. Ahí donde estás, dile al Señor: perdóname, Padre. Aquí estoy una vez más. No quiero ser como Pedro, que en un momento él creyó que eran por sus fuerzas, por sus habilidades, quizá por su fe, que estaba andando sobre el mar, hasta que se hundió. Y cuando se hundió, extendió los brazos hacia arriba, suplicando a Jesús que lo salve. Jesús no demoró, extendió su mano y lo sacó. No caminemos solos por la vida, teniendo un Dios tan poderoso y al mismo tiempo tan misericordioso y tan deseoso de ayudarnos y un día salvarnos, llevarnos a vivir juntamente con Él allí donde no habrá más pecado y donde no habrá más apostasía, porque esta apostasía y el inventor de esta apostasía nunca más existirán. Que Dios te bendiga. Que hoy sea un día de esperanza junto a Dios, junto a tu amado Jesús. Un abrazo. Que Dios nos bendiga.